Hola, en este video vamos a abordar el tema de contexto, correspondiente a la unidad 4 del cuadernillo. Lo vamos a dividir en dos videitos cortos. Vamos a profundizar en el concepto de contexto, los diferentes niveles de análisis, cómo reconocer el contexto de un texto y cómo suele aparecer este tema evaluado en los parciales. Más allá de que no sabemos todavía cómo va a organizarse la evaluación este año, vamos a trabajar con los modelos de consignas habituales. Obviamente ustedes tienen que leer el manual también, ahí están los temas explicados con algunos ejemplos que me parece que son muy claros, y después de leer el manual y escuchar este video, pueden consultar cualquier duda que tengan. Vamos a comenzar recordando que desde la clase número 1, cuando presentamos la materia, adelantamos que la noción de discurso implica siempre la contextualización, es decir, que el sentido de un texto, oral o escrito, depende del contexto, no puede interpretarse de manera aislada, en el aire, como si el texto hubiera salido de la nada misma. ¿Escucharon o leyeron alguna vez que alguien se justifica diciendo "me sacaron de contexto"? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, dije esas palabras, pero en una situación que les daba determinado sentido. Fuera de esa situación, el sentido puede cambiar, puede malinterpretarse o desviarse de la intención inicial. El reconocimiento de si un enunciado es literal o se habla en sentido metafórico o se utiliza la ironía, por ejemplo, se realiza por contexto. No nos alcanza con identificar las palabras, tenemos que ver la situación. Si yo digo, por ejemplo, ¿qué cara está la cebolla? Es una cosa si estoy viendo los carteles en la verdulería. Seguramente me estoy refiriendo a los precios concretos que me encuentro en ese negocio. Pero si utilizo la misma expresión y digo, ¿qué cara está la cebolla? Viendo una cara poco alegre de un familiar, por ejemplo, cuando entra a mi casa, voy a estar haciendo alusión a su expresión malhumorada, no a los precios en la verdulería. Y la frase es la misma. Hay que ver qué quiero decir, en qué sentido, con qué intención, en la situación en la que produzco ese texto, ese discurso. Teóricamente, ¿sí? Desde el punto de vista teórico en el campo de los estudios del lenguaje, la noción de contexto fue abordada de diferentes formas en distintos niveles, ha ido cambiando y vamos a tomar de todo el desarrollo teórico las herramientas que en esta materia consideramos que son útiles para desarrollar la lectura comprensiva y crítica, que son nuestros objetivos. ¿Sí? Recuerden siempre, este y todos los temas teóricos que vemos son herramientas para ejercitar la lectura y la escritura. No es un objetivo de la materia que ustedes sean teóricos especialistas en estos temas. No van a salir del curso de ingreso siendo lingüistas, ¿sí? Pero sí es nuestro objetivo que ustedes desarrollen prácticas de lectura y escritura adecuadas para el ámbito universitario. En términos generales, al hablar de contexto, siempre nos referimos a la realidad en la que se inscribe el texto. Y eso podemos pensarlo en tres niveles. El primer nivel, el nivel micro, digamos, el más chiquito, es el contexto de una palabra o cotexto. El segundo nivel es la situación de comunicación, también llamado evento comunicativo y también a veces denominado contexto de producción y recepción. Y en tercer lugar, el tercer nivel es el contexto histórico-social. ¿Sí? Vamos a ir viendo estos tres niveles. El primer nivel, cortito, se refiere al sentido de una palabra en el marco del texto en el que se la utiliza. Muchas veces leemos un texto y aparecen términos que no conocemos, pero interpretamos el sentido fácilmente. Esa es una interpretación por contexto, o mejor dicho, cotexto. A veces no podemos deducirlo y tenemos que ir a un diccionario o a un buscador de internet hoy en día. ¿Sí? Pero en general es esto, entendemos el sentido de una palabra por aquellas que la rodean.
El segundo nivel tiene un poco más de complejidad, la situación de comunicación o el evento comunicativo, ¿sí? Es lo que llamamos el contexto comunicacional también, hay muchas denominaciones. Tiene que ver con entender que el discurso no está en el vacío, no aparece inmotivado porque sí, sino que el discurso es una herramienta de comunicación. Eso implica sujetos situados espacio-temporalmente. En términos concretos, forman parte de la situación de comunicación los participantes, la situación espacial y temporal, la finalidad y el género discursivo. Vamos a profundizar un poco ahora en cada uno de estos elementos. Primero están, dije, los participantes. Los participantes son el emisor y el receptor. Nos preguntamos quiénes son, pero también qué relación hay entre ellos, ¿sí? El emisor es el responsable de la producción del discurso, no solo su nombre y apellido, sino los datos que tenemos de ese emisor en relación con el texto que produce, si es un especialista, si no es un especialista, si estudia el tema, si no estudia el tema, si sabe, si no sabe, ¿sí? Y en relación con su interlocutor. También lo mismo con el receptor, quién es y cómo entra en esa situación comunicativa, qué relación tiene con el emisor, qué relación de poder hay entre ellos. ¿Hay jerarquías establecidas? ¿Son pares? ¿Sí? ¿Qué nivel de familiaridad hay? Nos preguntamos, emisor y receptor, ¿son conocidos? ¿Son amigos? ¿Son desconocidos? ¿Son jefe y empleado? ¿Son compañeros de cursada? Bueno, vemos quién es cada uno de los participantes y qué vínculo establecen. En segundo lugar, tenemos la situación espacial y temporal. Bueno, acá nos referimos a situación espacial más en términos de medio de comunicación. ¿Cuál es el medio, el soporte? ¿Sí? El diario, la revista, el libro, ¿sí? Aunque también podemos poner en relación con el espacio geográfico, ciudad, país, continente. Y la situación temporal es el momento, la fecha, la hora. A ver, sobre esto, espacio y tiempo, ¿qué dato es relevante? Depende de cada discurso. Por ejemplo, si una persona le dice a otra, ¿sí? Un familiar que conviven, una persona le dice a otra, ah, bueno, buenos días, y son las 2 de la tarde, podemos suponer que la hora es relevante porque le da sentido al texto, señalando que es medio tarde para despertarse de acuerdo a nuestras convenciones sociales. Pero un libro no tiene una hora de publicación. En todo caso, ahí nos interesa el año, no mucho más. ¿Se entiende? El nivel más o menos minucioso a la hora de identificar la situación espacial y temporal depende de cada discurso, cuánto influye o no cada dato para darle sentido. Bueno, a partir de la situación espacial y temporal, podemos pensar en el tercer nivel, que sería el contexto sociohistórico, pero en principio no abordamos esto, ¿sí? En la reconstrucción del evento comunicativo, en este nivel de contexto, nos quedamos con la información más inmediata, más concreta, ¿sí? En qué medio, en qué espacio, en qué año, hora, mes, pero no trabajamos en la inferencia de las circunstancias sociales. Eso lo dejamos para el tercer nivel. Bueno, vimos los participantes, la situación espacial y temporal. El otro elemento que forma parte de la situación comunicativa es la finalidad. Esa sería la intención del emisor, el propósito de la comunicación. Incluso los mismos participantes pueden construir situaciones muy diferentes de acuerdo a la finalidad. ¿Qué sé yo? Ejemplo clásico. Puedo comunicarme con un oficial de policía que encuentro parado en una esquina para preguntarle una dirección o dónde para tal colectivo. Ahí le estoy solicitando información que presumo que puede tener. Pero si el mismo policía
me pregunta qué estoy haciendo con un cascote en la mano a punto de reventar una vidriera, somos los mismos participantes, pero la finalidad de la comunicación es otra. Seguramente en este segundo caso quiera disuadirme de hacer lo que estoy por hacer, impedirlo, eventualmente sancionarme. Así que hay que ver con qué propósito, con qué intención el emisor se pone en comunicación con su receptor. Y el último elemento que forma parte de la situación de comunicación es el género discursivo. El tema de géneros lo vamos a profundizar en el módulo 5, pero en principio tenemos que enfatizar que a cada situación de comunicación le corresponde un tipo de texto. Esos son los géneros, tipos de textos, ¿sí? Un cuento, una noticia, una nota de reclamo, una denuncia, un informe de lectura. Son géneros diferentes, convenciones sociales que estructuran la comunicación y la posibilitan. Reconocer la situación de comunicación, este nivel de contexto, implica reconocer qué género discursivo se está utilizando. Obviamente acá separamos cada elemento para conceptualizarlo, ¿sí? Participante, finalidad, género, espacio, tiempo, pero el sentido del texto se va a construir en la situación entendida como un todo y tiene que haber coherencia entre todos los elementos. Un periodista a los lectores del diario no se va a comunicar con la finalidad de reclamar que le paguen una deuda y el género discursivo no va a ser un cuento. ¿Sí? Obviamente al analizar todos los elementos vamos a ver cierta congruencia. Bueno, hasta acá con este nivel de contexto. Cuando una consigna o una práctica previa les pide que a partir de los paratextos identifiquen el contexto de producción y recepción, se refiere a este nivel, ¿sí? A la situación de comunicación. Son estos los elementos que tienen que identificar. Identificar e interpretar, ¿sí? Tienen que hacer inferencias, tienen datos paratextuales y completan información a partir de esos datos. Algo así hicieron ya con la consigna del texto del módulo 3 de Catalán-Lerma. A partir de ahora tengan en cuenta, cuando trabajen consignas así, estos son los elementos que tienen que buscar. Bueno, nos queda ver el contexto histórico-social, lo vamos a ver separadamente en otro video.